Good evening, ladies and gentlemen. This is Drew Pearson, Berlin. The Red Army tonight is advancing up Berlin's three main boulevards with the greatest carnage history has ever seen. They're less than 2 miles from the Potsdamer Platz, the exact center of the city, and less than half a mile from the Royal Palace. A terrific artillery barrage is smashing down on the Unterden. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, imaginamos fuego, ruinas y ciudades reducidas a polvo. Explosiones iluminando el cielo nocturno, tanques avanzando entre los escombros y luego, silencio. Now we're breaking into our programs for the second time tonight, this time with some splendid news from Moscow. Berlin has fallen. Marshal Stalin has just announced the complete capture of the capital of Germany, the center of German imperialism, and the cradle of German aggression. Alemania ha caído. El Reich que prometió durar 1000 años, duró 12. Pero mientras el mundo celebraba la victoria, comenzaba otra batalla. Esta vez, dentro de una sala de juicios. Algunos serían ejecutados, otros vivirían. Tras la guerra, los aliados organizaron un tribunal sin precedentes. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg reunió a Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. Por primera vez en la historia se juzgaría no solo a hombres, sino a un régimen entero. Los cargos: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En 1946, el veredicto cayó como un martillo sobre el Reich derrotado. 12 de ellos fueron condenados a muerte. Otros recibieron largas penas de prisión. Unos pocos fueron absueltos. Pero entre todos ellos, hubo quienes volvieron a caminar en libertad. Y es en ellos en quien nos centraremos hoy. Albert Speer fue el arquitecto de Hitler. Soñaba con rediseñar Berlín como Germania, la capital del nuevo imperio. En 1942 se convirtió en ministro de Armamento y Producción. Durante su mandato, millones de trabajadores, esclavos, murieron en fábricas y túneles, construyendo armas para una guerra perdida. En Nuremberg fue condenado a 20 años de prisión por crímenes de guerra y contra la humanidad. Cumplió su sentencia completa en la prisión de Spandau y fue liberado el 1 de octubre de 1966. Ya libre, publicó Dentro del Tercer Reich y Los diarios de Spandau, libros que lo convirtieron en una figura mediática. Se presentó como el nazi arrepentido, el técnico que no sabía nada, pero los documentos y testimonios posteriores demostraron que sí sabía, que visitó fábricas con prisioneros exhaustos y firmó órdenes que costaron miles de vidas. Murió en 1981 en un hotel de Londres tras sufrir un derrame cerebral. Murió libre y con su imagen parcialmente rehabilitada por él mismo. Rudolf Hess fue uno de los hombres más cercanos a Adolf Hitler. Desde los primeros días del partido nazi fue su sombra, su discípulo y su confidente. Compartieron la cárcel tras el Putsch de Múnich y juntos escribieron Mein Kampf. Pero en mayo de 1941, Hess tomó una decisión que nadie entendió. Despegó solo en un avión rumbo a Escocia con la idea de negociar la paz. Creía que aún podía detener la guerra, que podía convencer a Inglaterra de unirse contra la Unión Soviética. Lo capturaron al aterrizar. El propio Hitler lo declaró traidor.
En los juicios de Nuremberg fue condenado a cadena perpetua por conspiración y crímenes contra la paz. Cumplió su condena en la prisión de Spandau, en Berlín. Años de silencio, rutina y soledad. Cuando todos los demás prisioneros fueron liberados o murieron, Hess quedó solo, el último nazi tras las rejas. El 17 de agosto de 1997, a los 93 años, fue hallado muerto en el jardín de la prisión. La versión oficial habló de suicidio, aunque las dudas nunca desaparecieron. Rudolf Hess fue el hombre que creyó poder detener la guerra y terminó siendo su último prisionero. Karl Dönitz fue un marino de carrera, comandante de la Kriegsmarine, arquitecto de la guerra submarina que arrasó el Atlántico, un hombre de disciplina y jerarquía, más soldado que político. El 30 de abril de 1945, mientras Hitler se suicidaba en Berlín, su testamento lo nombraba presidente del Reich. Durante 3 semanas, Dönitz gobernó desde la ciudad de Flensburg, intentando rendirse sin entregar a sus hombres a los soviéticos. Quería ganar tiempo, salvar lo que quedaba de Alemania. En Nuremberg fue condenado a 10 años de prisión por crímenes contra la paz y de guerra, aunque fue absuelto de conspiración y de crímenes contra la humanidad. Cumplió su pena completa y fue liberado en 1956. Vivió en libertad, escribió sus memorias y murió en 1980, convencido de que había cumplido su deber, el último Führer del Tercer Reich, heredero de un imperio reducido a cenizas. Waldur von Schirach tenía 30 años cuando se convirtió en el líder de las juventudes hitlerianas, el encargado de moldear toda una generación bajo la idea de la obediencia, la pureza y la devoción ciega al Führer. Durante la guerra fue nombrado Gauleiter de Viena, donde supervisó la deportación de decenas de miles de judíos hacia el este. En los juicios de Nuremberg fue condenado a 20 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Durante el juicio expresó arrepentimiento. Dijo sentirse avergonzado de haber creído en Hitler. Fue uno de los pocos que lo hizo. Cumplió su condena completa en la prisión de Spandau y fue liberado en 1966. Vivió el resto de su vida alejado de la política, en un silencio que sonaba a culpa. Murió en 1974, el rostro juvenil del Reich que comprendió demasiado tarde lo que había ayudado a construir. Konstantin von Neurath fue un diplomático formado en la vieja escuela alemana. Antes del nazismo había sido embajador en Roma, en Londres. Era educado, elegante y correcto. En 1932 aceptó ser ministro de Asuntos Exteriores de Hitler y durante 6 años ofreció al mundo una fachada de moderación mientras Alemania se rearmaba en secreto. En el año 1939 fue nombrado protector del Reich en Bohemia y Moravia, los territorios checos ocupados. Allí, bajo su mando, hubo redadas, deportaciones y ejecuciones. En la práctica fue el rostro político de la ocupación nazi. En Nuremberg fue condenado a 15 años de prisión y, como muchos de sus compañeros, fue acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad. Fue liberado en el año 1954 por motivos de salud y murió 2 años después, en 1956, en su mansión familiar. Será recordado como el diplomático que cuidó las formas mientras la violencia escribía la historia. Nuremberg fue más que un juicio. Fue la primera vez que los líderes de un estado fueron juzgados por sus crímenes ante el mundo. 12 murieron en la horca, otros fueron absueltos. Algunos se suicidaron y varios
como estos hombres, cumplieron sus condenas y volvieron a vivir en libertad. La Guerra Fría, la reconstrucción de Alemania y la necesidad de estabilidad hicieron que muchas penas se redujeran y muchas culpas se olvidaran. Nuremberg cambió el derecho internacional, pero no cerró todas las heridas. La justicia habló alto, la política marcó el paso y la memoria, la nuestra, decide todavía qué hacer con ese eco. La ley juzgó a los hombres, la historia juzga a las sociedades. Recordar no cambia el pasado, pero decide el futuro.